Querido lector, Los criminales del Hadith es probablemente el libro más desafiante que jamás haya leído. Se necesitó valor para escribir este libro y será necesario valor para leerlo. Te daré un estímulo extraordinario para pensar y reflexionar. Nuestras creencias heredadas están arraigadas en nuestra psique y emociones como ídolos. La sacudida o la ruptura de estos ídolos mentales no es menos una calamidad en cualquier forma en que existan. Por lo tanto, este libro se recomienda solo para el lector de mente abierta, con un valor moral considerable. Este libro señalará la blasfemia de algunos grandes nombres musulmanes. Criticar a personajes históricos puede parecer difamatorio. Sin embargo, el terreno de la edición por su propia naturaleza está abierto a la crítica. Y hemos permitido que las figuras en cuestión hablen por sí mismas a través de sus propios escritos. Algunos lectores podrían preguntarse a qué secta pertenece el autor de este libro. Por favor, recuerde la decisión del Corán de que cualquiera que elija para sí mismo una secta en el Islam, el profeta no tendrá nada que ver con él. 660. Este libro está siendo escrito pensando exclusivamente en el lector musulmán, aunque ningún esfuerzo intelectual debe limitarse a un determinado grupo de personas. Los musulmanes estarán en una mejor posición para comprender los contenidos presentados aquí. El lector puede elegir una de dos reacciones. La más fácil pero inútil es la ira y la negación. La reacción difícil pero productiva sería la de una sincera contemplación sobre cómo detener esta dudosa conspiración. El autor agradecerá sugerencias de cualquier sector. Me he encontrado con algunas declaraciones extrañas, escandalosas y horribles en muchos de los llamados libros auténticos y respetados del Islam. Creo que los musulmanes ilustrados nunca podrían haber dicho o escrito lo que vemos en estas obras. Me hubiera preocupado lo más mínimo por las personalidades. Sin embargo, estas crudas historias dan mala fama a la gloriosa religión del Islam, el Corán, y el mensajero de Dios y sus compañeros justos. Las personas que leen estos insultos a la inteligencia humana los encuentran muy desagradables. Y obtienen una imagen muy negativa del Islam, que en mi opinión es la única esperanza para el futuro de la humanidad. Es sorprendente ver que la mayoría de musulmanes no son ni remotamente conscientes del problema. Habría fallado en mi deber como musulmán, y como individuo que busca la verdad si me hubiera guardado este doloroso descubrimiento para mí. El ocultamiento de la verdad en la erudición es un crimen según el Corán. Como regla general, un verdadero musulmán bajo ninguna circunstancia propagará la idolatría y lo absurdo. Tengo entendido que los enemigos del Islam desde adentro y desde afuera están manipulando nuestra religión. ¿Por cuánto tiempo ha estado ocurriendo? Es difícil para nosotros determinarlo en esta etapa. Respeto el sentido estético de mis lectores. Sin embargo, la sustitución de los textos originales por un lenguaje más suave habría frustrado el propósito de esta exposición. Insto a todos aquellos que se llaman musulmanes y a sus líderes locales, y a las personas influyentes en el mundo musulmán que centren su atención en este grave problema. Todos deberíamos hacer todo lo posible para dar el salto y restaurar la brillante imagen del Islam. Hay miles y miles de ejemplos de los que el autor ha elegido, y solo unos pocos para compartir con sus hermanos y hermanas musulmanes. Estos ejemplos de insultos comenzarán a escribirse oficialmente con Bukhari, supuestamente el libro más auténtico del Islam después del Corán. Más adelante este libro examinará citas de otros libros de hadices, tradiciones del profeta, jurisprudencia escrita por imanes prominentes, el clero y maestros místicos. Nota: la palabra hadith significa narración o relato en árabe. Existen hadices ilimitados además del Corán tanto en las sectas sunitas como chiitas. Se desconoce el número exacto de libros de hadices aceptados. Sin embargo, los sunitas generalmente están de acuerdo en 6 libros de hadices que llaman los 6 libros. Estos eruditos sunitas en muchos casos prefirieron buscar fuera del Corán. Tanto es así que los estudiosos del hadith llegaron a hacer públicamente la infame declaración de que los hadices pueden sustituir los versículos del Corán. Afirmar que algunos versículos sustituyen otros son algunas de las tácticas utilizadas por los seguidores del hadith. Los reinos teocráticos monárquicos utilizan a estos eruditos sectarios e ignorantes para desviar a los musulmanes y mantenerlos en la ignorancia de Dios. Las enseñanzas satánicas fabricadas han transformado la religión de Dios en una mezcolanza de liturgia y una tortura ritual para aquel que busca a Dios en el Corán.
Estos falsificadores han presentado la cultura y las tradiciones árabes medievales como buenos ejemplos del mensajero. Sin embargo, si observa el contexto, el buen ejemplo se ha descrito como el valor del mensajero y su constante recuerdo de Dios. Extendieron este buen ejemplo a comportamientos individuales o culturales irrelevantes, que no tienen nada que ver con la salvación. Por ejemplo, santificaron la barba y el turbante como uno de los símbolos de la llamada religión islámica, ignorando el hecho de que los adoradores de ídolos de la Meca, aquellos que querían destruir el profeta y apagar la luz de Dios, también tenían largas barbas y usaban turbantes. Lo que es peor, estos hadices, que son las acciones y palabras atribuidas al profeta Muhammad, lo han representado con un carácter que está lejos de ser ejemplar. Los libros de hadices retratan al profeta como un personaje fantasmagórico, con una personalidad múltiple. Ese personaje es más ficticio que los dioses y diosas mitológicos como Hermes, Pan, Poseidón y Afrodita. Es un personaje pendular que rebota hacia la deidad y desciende al grado más bajo. Es sabio y tonto. A veces es más misericordioso que Dios y a veces un torturador cruel. Es noble y criminal. Humilde y arrogante. Casto y maníaco sexual. Digno de confianza y tramposo. Rico y pobre. Nepotista y líder democrático. Bueno y malo. Creyente y no creyente. Prohibiendo el hadiz y promocionando el hadiz. Puede encontrar numerosas personalidades en conflicto presentadas como una figura ejemplar. Elige cualquiera que te guste. Tenga en cuenta que las narraciones que se dan en este libro se atribuyen al profeta sin la autorización de Dios, y no tienen nada que ver con el Islam. Empecemos con algunos ejemplos. Un hadiz narra lo siguiente. Todavía recuerdo cuando tenía 5 años el profeta se enjuagó la boca y luego vertió el agua en la mía. Nota. ¿Podría el profeta tener ese nivel inferior de humanidad y dignidad? Otro hadiz narra. Las mejillas del profeta se pusieron rojas. Su rostro se puso rojo de ira. Este parece haber sido un hadiz fabricado para difamar al profeta y desacreditar su noble carácter. Esta es solo una de las cientos de narrativas que lo retratan como un hombre de temperamento. El profeta de hecho era una persona de mente fría, con un autocontrol excepcional. Otro hadiz narra. El profeta Salomón se jactó de que embarazaría 100 mujeres en una noche, pero solo una quedó embarazada y dio a luz a un niño a medio formar. Otra narración similar narra que el mensajero de Dios solía visitar a sus 9 esposas todas las noches. Por otro lado, en el mismo libro se narra repetidamente que el profeta solía estar de pie en oración toda la noche. Tanto es así que sus pies solían hincharse. Otra narración cuenta que el mensajero de Dios solía tener relaciones sexuales con todas sus esposas, en una hora del día y de la noche sin bañarse. Y estas esposas eran 11. Aquí el narrador intenta adelantarse a una objeción afirmando que él, el profeta, tenía el poder sexual de 30 hombres. Esto ha afectado tan terriblemente a nuestras masas, que incluso declaraciones despectivas como estas, se vuelven dignas de elogio. El profeta fue una misericordia para la humanidad. No era un hombre de deseo desenfrenado. Las mujeres que vivían en su casa estaban allí principalmente en busca de refugio. Solo una mente desdeñosa puede percibir a estas mujeres como objetos de placer para el profeta. Otro hadiz atribuido al profeta cuenta que el profeta dijo que el mejor hombre entre sus seguidores es el que tiene el mayor número de esposas. El Corán nos dice claramente en 49:13 que la mejor persona es el más piadoso. El profeta Abraham mintió 3 veces. Después de insultar al patriarca de la fe, el narrador pasa a justificar la acusación con argumentos poco convincentes. Otro hadiz narra que después de una batalla el profeta eligió la novia de un soldado enemigo caído para sí mismo, y de camino a Medina se detuvo y tuvo relaciones sexuales con ella. Sus compañeros no sabían si ella era esposa o concubina. Más tarde se corrió un velo entre ella y los hombres, y llegaron a saber que ella era una esposa. En otra parte, el malvado narrador de la historia afirma que fue entregada inicialmente a uno de los compañeros del profeta, pero debido a su belleza el profeta la eligió para sí mismo. Y le pidió a su compañero que eligiera a otra mujer. Un recordatorio importante para la mente de entendimiento es que el Corán 47:4 ordena que los prisioneros de guerra sean liberados, ya sea por rescate o como un acto de justicia. No hay una tercera opción. El profeta y sus justos compañeros nunca habrían sido capaces de esclavizar a seres humanos.
Otra narración atribuida al profeta afirma que el profeta dijo que la mala suerte, la desgracia y la perdición pueden existir en una esposa, un hogar y un caballo. Otro hadith cuenta que el profeta dijo: después de mi tiempo la mayor tribulación para los hombres serán las mujeres. ¿Han notado la degradación de las mujeres en las narraciones anteriores? ¿Podrían ser estas las palabras del profeta? El Corán testifica que el mensajero fue el mejor en conducta y un modelo para toda la humanidad. 33:21. Se nos dice que cuando el profeta se casó con Aisha, ella tenía 6 años y el matrimonio se consumió cuando ella tenía 9. Y el 54. Este último hadith que tanto daño ha hecho a la imagen del profeta. Por otro lado, esta narración contradice el libro de Dios, ya que el Corán vincula el matrimonio con la edad adulta y madurez mental al declarar el matrimonio como un pacto solemne. Hay una fuerte evidencia histórica contraria. Pero nuestro seguidor de Bukhari ama nada más que este tipo de basura. El profeta nunca hizo nada contra el Corán. Su carácter era para el Corán. Otra satánica narración cuenta que algunas personas se enfermaron en Medina. El profeta les aconsejó que bebieran leche y orina de camello. Después de que se recuperaron, mataron a un pastor. El profeta ordenó que les cortaran las manos y los pies y les cegaran los ojos. Fueron colocados sobre arena ardiente. Cuando pidieron agua se les negó. Tanto es así que saborearon la arena hasta morir. ¿Podría el honorable profeta ordenar la tortura de seres humanos? Es posible que el narrador de este hadith quiera retratar al profeta como bárbaro y asesino. Otra narración dice que ver a una mujer negra en un sueño es el signo de una epidemia inminente. ¡Ay, pobre mujer! Estos son solo una pequeña muestra de hadices que, desgraciadamente, los eruditos musulmanes sunitas aceptan como su segunda fuente religiosa, y acusan a aquellos que no aceptan estas enseñanzas de estar desviadas de la verdad. Los hadices anteriores son su verdad. Ahora veamos cuál es la verdad del Corán. Todo el Corán y nada más que el Corán. Dios reveló el Corán a Muhammad, su mensajero y último profeta. El único libro que el mensajero entregó al mundo es el Corán. La única misión del mensajero es entregar el mensaje. Debemos obedecer a los mensajeros de Dios. Cualquiera que desobedezca a Dios y a su mensajero es un encubridor. Se nos ha ordenado seguir solo el Corán. El Corán contiene todo lo que necesitamos para guiarnos. Dios no dejó nada fuera del Corán. La sabiduría está en el Corán de Dios, no necesariamente en los hadices de los hombres. Todo lo que no esté ordenado en el Corán Dios lo dejó en nuestras mentes y juicio para decidir. El profeta Abraham fue el fundador del Islam y un buen ejemplo para nosotros. Muhammad fue el seguidor de Abraham. Todas las prácticas religiosas, el saludo espiritual llamado oración, la purificación del alma llamada zakat, la absencia material llamada ayuno, vienen a través de Abraham. No debemos seguir nada además del Corán como fuente de legislación religiosa de Dios. Hay quienes usan hadices en vano para engañar a la gente sin conocimiento. 31:6. No necesitamos hadices inventados porque el Corán está completamente detallado. 12:111. El mejor hadiz es el Corán 39:23. La única ley es la Sunna de Dios 33:38 y 35:43. Aquellos que decretan leyes religiosas a través de los hadices nunca autorizadas por Dios son adoradores de ídolos. 42:21. El Corán está completamente detallado 30:28. 41:3. El Corán ha sido explicado y detallado por Dios mismo. Dios es el maestro del Corán y no el profeta 55:1-2. El Corán es fácil de entender para los creyentes mientras que imposible para un adorador de ídolos. 54:17 y 22. El mensajero es el buen ejemplo y no aceptó ni siguió ninguna otra fuente de legislación además del Corán. 5:48-49. 614. 10:15. Dios garantizó solo la preservación del Corán. 15:9. 36:69. 38:87. 41:42. 43:4. 56:78. Aquellos que no están seguros del más allá, dudan de Dios y no están satisfechos con el Corán, quieren enmendarlo con otros libros. 10:15. Aquellos que dividen su religión en sectas no son seguidores de Muhammad. 659.
La queja del mensajero en el más allá será sobre el abandono del Corán. 25:30. En el pasado, los judíos cometieron el mismo error. Habían recibido el libro de Dios que estaba completo y detallado como el Corán. Sin embargo, no estaban satisfechos con la palabra de Dios. Hicieron preguntas irrelevantes cuando no pudieron encontrar respuestas a sus pequeñas preguntas. Comenzaron a inventar tradiciones orales paralelas al libro de Dios, llamadas Misná y Gemará. Por ejemplo, ¿qué mano usaremos mientras comemos? ¿De qué lado tendremos que acostarnos mientras dormimos? ¿Con qué pie entramos al baño? ¿Qué mano empezaremos a lavar para la ablución? ¿Cuánto tiempo nos dejaremos crecer la barba? ¿Qué secuencia seguiremos cuando nos cortamos las uñas? ¿Qué verduras son las más santas? Estas preguntas tontas y absurdas animaron a muchos hipócritas a fabricar hadices y atribuirlos a los profetas. Al igual que los hipócritas entre los judíos, los hipócritas entre los musulmanes fabricaron muchas mentiras y se las atribuyeron al profeta de Dios. Es significativo que llamaran a sus fabricaciones hadith. Y es significativo porque el Corán profetizó que los enemigos del profeta Muhammad fabricarían mentiras, y se les atribuirían a él. 612 a 116. El Corán ha llamado a estas fabricaciones precisamente hadith, mientras que el Corán se llama a sí mismo el mejor hadith. Parece que los hipócritas y los encubridores de la verdad no conocían bien el Corán. Obviamente Dios sabía que los adoradores de ídolos llamarían a esas fabricaciones hadith. Es interesante que llamaran a sus mentiras con este nombre y no con cualquier otra palabra del rico idioma árabe. Dios nos informa que no necesitamos hadices fabricados, pues el Corán es todo lo que necesitamos. Dios Todopoderoso rechaza tanto el hadith del hombre como la excusa básica para aceptarlo como una fuente de legislación para la religión del Islam. No se aceptan excusas de los seguidores de los hadices en este mundo ni en el día del juicio. Dios les pregunta en 40:56. ¿Que en qué hadith además de Dios y sus signos creerán? Dios les bendiga.